Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les voy a hablar sobre 3 poemas diferentes escritos por Félix Rubén García Sarmiento, o mejor conocido como Rubén Darío, un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española y uno de los poetas más influyentes de la literatura española en el último siglo. El modernismo literario se desarrolló entre 1880 y 1920, fundamentalmente en la poesía, que se caracterizó por su creatividad, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje, además de su métrica. Pero no solo eso, sino que hay una abundancia de símbolos e imágenes, además de una influencia del parnasianismo y del simbolismo francés. Del primero toma lo exótico y del segundo la musicalidad. Empezaremos con el poema La canción de otoño en primavera, en el cual nos encontramos con una voz poética desde una edad madura, que se mueve entre la añoranza del pasado y sus viejos amores, más el desencanto ante la vida, que deja atrás la juventud y entra a la vejez. El propio título es una metáfora que nos explica aquello de manera clara. El otoño hace referencia a la finalización de la vida, al menos en el sentido de la vejez, y la primavera se explica como la juventud. El poema pasa entonces a hablar temas como la juventud perdida, las ilusiones y el paso del tiempo. La característica más destacable que la hace ser parte del modernismo es gracias a un estribillo que se repite varias veces y le da musicalidad al poema. Hay un contraste con la melancolía en su temática, la musicalidad en su ritmo y el estilo bello de su lenguaje, con imágenes de gran belleza. Aquí he de mencionar el pequeño fragmento de este poema, del cual he decidido que sea no otro que su famoso estribillo, que nos acerca más al tema melancólico que el poeta usa en su obra, el cual dice: Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. El segundo poema se titula A Roosevelt. En él se describe aquello que para el poeta es Estados Unidos y todo lo que caracteriza su personalidad como Estado. Entre sus versos notamos una muestra de resentimiento hacia aquel país, atribuyéndole algunos calificativos atrevidos. Para nuestro poeta, Estados Unidos, o mejor dicho, este personaje llamado Roosevelt, representa un cazador e invasor, mientras que el país se le describe como moderno cuando en realidad se le presenta como primitivo. El autor se inclina por la América indígena, la cual califica de ingenua y de la que destaca su religión y su lengua. Si bien el poeta parece atacar a Estados Unidos y lo describe como un invasor de pueblos, así como a la América indígena se le es considerada la víctima, se da una descripción de todo lo importante que esta América posee. Enumera una serie de logros, sobre todo culturales, que se encuentran en la original América. Poetas clásicos que allí nacieron, una escritura propia, sus conocimientos, y resalta la importancia de la humildad de su pueblo. Contrapone a la América española y a la América invadida por los ingleses y amenaza al pueblo invasor con que algún día la situación podría cambiar. Rubén nombra a muchos personajes históricos que hacen de la obra una fuente cultural, destacando a Alejandro Magno y a Nabucodonosor, así como aporta elementos religiosos como la figura de Dios. En este escrito se muestra su antiimperialismo hacia los Estados Unidos y presenta temas como la invasión, prepotencia y modernidad, la exaltación a lo bueno de América y las sociedades en contacto. Podemos hablar de este poema como un texto de orden social y de denuncia ante la intervención del gobierno de los Estados Unidos en asuntos nacionales que conciernen a países de Latinoamérica, particularmente del Caribe, donde las intromisiones del gobierno norteamericano eran y son constantes. Ahora de este pasaré a leer su fragmento, en el que se recalcan las características que a simple vista muestran cómo veía el autor a este personaje llamado Roosevelt. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor.
Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. Por último, tenemos el poema Lo Fatal, en el cual se realiza una reflexión angustiada sobre el sentido que tiene la vida y lo doloroso que es vivir. Eso a sabiendas de lo inevitable que es la muerte. En su primera estrofa se nos presenta una comparación. Habla de dos objetos de la naturaleza que son o casi son carentes de toda vida, mencionando la suerte que tienen de no poder ser conscientes y experimentar el dolor que gente como el autor sienten. La estrofa 2 y 3 nos presentan las cuestiones del poeta, aquellas que llegan a ser dudas existenciales y que nos muestran ese terror a la inevitable muerte que aguarda por todos. Y su última estrofa presenta aquello de lo que todos somos conscientes, el no saber lo que hay luego de la muerte o el cómo aparecimos en el universo. Ese desconocimiento que cae alguna vez en la cabeza de todos y cada uno. Hay un reflejo de tristeza y melancolía dentro del poema que nos habla sobre cuestiones de la muerte, cuán dolorosa puede ser y qué tan desconocida es para las gentes. Una forma de hacer cuestionarse al lector sobre temas tan importantes en la vida. Este poema se le diferencia con los anteriores no solo por sus temáticas y su duración, sino por aquella fidelidad a las grandes estrofas clásicas, donde Rubén utiliza versos como el alejandrino para desarrollar su obra. Ahora pasaré a leer el fragmento de esta última obra. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Con estos tres poemas podemos observar la perfección formal de la que hace uso el poeta, junto con un lenguaje preciosista que la voz poética utiliza en su pequeña armonía. Estos poemas son de mi gusto por el sentido conmovedor que pueden tener, incluso su métrica que, refiriéndonos más exactamente al poema A Roosevelt, consigue que el lector encuentre una historia, aquella narración dentro del poema que ofrece muchos datos históricos de manera subjetiva y nos envuelve con sus temáticas y cuestiones que nos dan a conocer la interioridad del individuo, pero sobre todo destaco su ingenio compositivo, lo que se presenta visiblemente en su poema Lo Fatal. Lo que puede haberse visto como un error o una ruptura en su estructura, por el tipo de estrofas que utiliza en su parte final, pero que termina desvelándose si uno examina con cuidado, pues el número de versos es lo que le da sentido a esta forma de creación poética que el autor realiza para terminar de darle un aspecto trágico a su obra. Y bueno, eso sería todo en este video, espero les haya gustado y si no pueden comentarme aquellos aspectos en los que podría mejorar para futuros videos, te los agradecería muchísimo. Muchas gracias y hasta luego.